comentando, lo han planteado ustedes también en sus mensajes de texto, de audio, este tema, Álvaro, que ha marcado las últimas semanas sin dudas a propósito de las discusiones que se han hecho con la elección en septiembre. Está el veto presidencial ahora también, pero la última polémica, una de las últimas polémicas ha sido el monto de esta multa, ¿no?, que se repone para electores finalmente, chilenos extranjeros, y que se cifra ahora, el número es 33.000 pesos, más o menos, digamos, ¿no? Pero de un piso que incluso podría llegar hasta 200.000 pesos anteriormente, y ahora se queda en eso, lo que ha generado bastante polémica. Se ha dicho, bueno, que es muy poco, que no va a disuadir a otros para ir a votar o no. Otros dicen, bueno, no conocen la realidad de los chilenos, que sí, 33.000 pesos es mucho dinero. Sí. Bueno, y también hay otra dimensión, y que justamente el monto de la multa no cubriría todo el gasto administrativo para notificar, por ejemplo, y hacerla efectiva, y llevar ante el juez la modificación de la multa. Queremos hablar sobre esto con quien es juez de policía local, es vicepresidente nacional de el INJPL de Chile, el Juzgado de Policía Local de Chile. Mirko Bonasic Doric está en línea hasta ahora. ¿Qué tal, Mirko? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días. A ver, multa de 33.000 y fracción. ¿Qué le parece? ¿Por dónde lo aborda usted? Lo primero que tenemos que decir, Álvaro, es que a nosotros como gremio de los jueces de policía local no nos correspondería, ¿cierto?, pronunciarnos respecto a si el legislador estima una multa buena o mala, es poca o mucho. Lo que sí te podría decir es que para que el voto sea obligatorio, ¿cierto?, por un tema de sentido común, el voto tiene que tener una sanción si no se cumple. Entonces lo que hoy día se plantea es 0,5 UTM, que da aproximadamente 33.000 pesos, versus antes que era de 0,5 a 3, y ahí da esos 200.000 pesos de fracción que usted decía. El tema es el siguiente, creo yo. Más allá del monto de la multa que el legislador estime que es el pertinente que los tribunales deban aplicar, porque nosotros debemos aplicar la ley y no nos correspondería decirle al legislador si está bien o está mal, es si es efectivo después ese monto en la multa que se haga efectiva, digamos. O sea, por ejemplo, usted puede aplicar las 0,5 UTM hoy día, en este ejemplo, o puede aplicar las 3 anteriores, y si la gente no los paga, ¿cuál es el Ya. Estamos hablando con Mirko Bonasic Doric, es juez de policía local, y está, mira, es interesante el punto de vista que él adopta, por supuesto tiene que ver justamente con no decirle al legislador si está bien o mal, no opinar, no opinar sobre el monto de la multa, sino justamente la dimensión de la efectividad de la misma, una vez que se aplica. Ahí está. ¿Volvió? Sí. Sí, ahí te escuchamos. Usted nos decía, claro, ¿qué pasa si la gente no paga esa multa? Claro, porque en el fondo, usted cuando dice que el voto es obligatorio, tiene una sanción, ¿cierto? Porque la obligatoriedad hace la gracia, que si usted no cumple, lo van a hacer forzadamente cumplir. Entonces, hoy día, más allá, si es 0,5 UTM, que es lo que se plantea, o 3 UTM, como era antes, hasta 3 como era antes, ¿qué pasa si no pagan? ¿Cómo hago efectivo esta obligatoriedad? Y ahí tenemos el gran problema. Lo hablamos hace un tiempo a propósito de los procesos anteriores, ¿no es cierto? Exactamente. Con la dificultad que hay precisamente para hacer efectivo el pago. Y, exactamente. Perdón, ¿ha habido algún avance en ese sentido? ¿Lo habrá a propósito de la discusión de esta multa asociada al proceso electoral que viene? Claro, nosotros lo hemos hecho presente, este tema, venimos diciéndolo hace ya, yo creo que por último, los últimos 3 gobiernos, en la dificultad que tenemos nosotros para hacer efectivo el cumplimiento, porque hoy día la alternativa que nos da la legislación es despachar las órdenes de reclusión, de arresto. Pero usted ir a mover a funcionarios de carabineros, de la PDI, con la necesidad que tenemos hoy día de que estén en las calles, para ir a hacer efectiva una multa de 30 y tantos mil pesos, le sale mucho más caro al Estado. Entonces nosotros creemos que hay que avanzar, Álvaro, hacia medidas alternativas de cumplimiento. O sea, si la persona no pagó, para el ejemplo, 33.000 pesos, que tengamos una suerte de DICOM, que tengamos una suerte de que se le cobre un registro, como se hace en familia, y que se les cobre la multa cuando quieran renovar permiso de circulación, que no puedan transferir los vehículos, que se les suspenda la licencia de conducir. O sea, que tenga otras sanciones que pueden ser más igualitarias inclusive que el tema de una multa. Claro, porque está el tema de la multa en particular, que es... bueno, se entiende evidentemente que ustedes no pueden opinar, 33.000 pesos será súper relativo, depende de la realidad de cada uno, pero como dato, ¿esos 33.000 pesos cubrirían, por ejemplo, los costos de ir a notificar y todo lo que estamos conversando? O sea, yo creo que por sentido común, imposible.
Ya. No, Ahí hay un dato, ese es un dato. El otro dato es que usted dice, claro, pueden haber otras medidas, y yo había leído una carta también que daba cuenta de, por ejemplo, las notificaciones con carta certificada, que también se puede modernizar, y es un ahorro tremendo para el Estado. O sea, claro, porque nosotros hoy día debemos, la primera notificación en los procedimientos personal o por cédula, y ahí es donde tenemos el primer problema, ¿Ya? ¿quién va a notificar a estas personas que no votaron frente a la denuncia? Segundo, el costo que hay en la tramitación, y tercero, en caso de que no pague, ¿cómo hacemos efectivo ese apremio, digamos, de no pagar? Por eso creemos que hay que avanzar hacia las otras alternativas que le planteo yo recién, porque parecen mucho más prácticas tener un registro, que la persona cuando se enfrenta a ciertos trámites en el Estado, ¿Ya? bueno, le aparezca este tema, porque todos tenemos que ser responsables. Si yo no cumple una obligación, sé que voy a tener una sanción. Si no pagué la multa, la voy a tener por otro lado. Pero hoy día, estar pensando en órdenes de arresto, digamos, o reclusión para personas que no pagaron una multa X, lo encuentro como que ya es mucho, digamos, movemos mucho recurso para una multa tan baja, por decirlo así. A ver, en el ejemplo de las multas, los partes empadronados, que se llama, si uno tiene multas pendientes no puede renovar el permiso de circulación. Exacto, claro. Exacto. Ya. ¿Usted se atrevería en esta etapa a adivinar qué tipo de trámite podría quedar sujeto justamente al pago de la multa por no ir a sufragar? O sea, por lo tipo de pronto trámite podría se le ser ocurre el que podría mismo estar? tema, por lo pronto podría ser el mismo tema de algún permiso de circulación, podría ser suspensión de licencia. Mira, no se puede podría renovar la ser- licencia o la Claro, cédula de podría identidad. ser- Claro, es que la cédula de identidad es más complejo ya, porque Ya. la cédula de identidad nosotros nos permite, ¿cierto?, identificarnos frente al Estado, digamos, así que yo creo que ahí ya eso De acuerdo. personalmente lo dejaría de lado, pero hay otros trámites que yo tengo que hacer que me parecen, hoy día tenemos la experiencia con familia, o sea, yo por ejemplo, o los deudores de pensión, yo voy a transferir una casa o voy a hacer una compraventa a una notaría y, pero mira, usted tiene esta deuda pendiente, no puede hacer este tema. Operación renta también puede ser. Exacto, ya sea por devolución de impuestos, o sea, hay una serie de alternativas que se pueden implementar mucho más económicas y efectivas, creo yo, frente al no pago de la multa. Fíjate. O sea, claro. Ahora, igual es un proyecto que irroga gastos, digamos, ¿no? Por lo tanto, tendría que ser iniciativa del Ejecutivo en este caso. Claro, es que, mire, Pero es todos más los barata que la que proyectos- existe actualmente, digamos. Claro, es que lamentablemente, Álvaro, cada vez que llegamos a estas instancias donde están los juzgados de policía local de por medio, nos acordamos en estas instancias Claro. que es importante nuestra modernización, porque hoy día, por ejemplo, nosotros, como no estamos en línea, no tenemos los registros, yo no podría decirle a usted cuántas multas de 0,5 se han aplicado a la historia, cuántas de una, cuántas de dos. Entonces, es súper complejo, hasta en línea dejó de pedir información. Entonces, por un lado, el Estado nos empieza a abandonar, pero por otro lado, después requiere la información cuando aparecen estos eventos. Es que justo le iba a preguntar eso, si es que sabían cuántas personas se le había multado. Ese dato no está. No, no está, porque cada tribunal es independiente, o sea, tendríamos que empezar uno por Tribunal uno a por recabar la tribunal. información. Claro. Sí. Yo le preguntaba por el tema de las notificaciones, porque había una carta justamente suya, porque que el monto es bien impactante. Usted calculaba que cada carta sería 1.500 pesos. Claro, esa carta que usted hace referencia es cuando nosotros impulsamos la notificación electrónica, Claro. justamente para ahorrarnos La ese carta costo al certificada. Estado. Y Pero- estimábamos 1.500 pesos por carta y despachando una carta por proceso, digamos, mínimo. ¿Y cuánto es esa plata? Si es mucho. Miren, no recuerdo la cifra que hay en Pero- la carta, pero si un usted la millón tiene, de pero eran, no sé, eran muchos millones, porque calculemos que eran 7 millones de causas a Si un 1.500 millón no pesos votó, cada Por una. eso, Fácil. con 1.000.000 de personas que no vote, la carta 1.500 pesos, millones. 1.500 millones de pesos, solamente en ahorro de la carta, que se podría Exacto. enviar por correo electrónico, ¿no? Y la carta a usted no le da la certeza cierta que a la persona le llegó. La carta física, claro. O sea, de hecho, esta semana parece, Sí. recibimos un llamado, un auditor, que Antofagasta. efectivamente ya no vivía donde le llegó la notificación. En cuanto se enteró, acompañó las excusas, las evidencias justamente para señalarle al juzgado de policía local que se había excusado, mandó un correo electrónico, ahí le daba la alternativa, pero ya habían cursado la multa ya, o sea, no... Y le había Claro, llegado porque justamente la tampoco- orden de arresto, tal cual. Claro, porque tampoco, viéndolo de arriba, estimado Álvaro, viéndolo Sí. bien de arriba, cuando se hacen las denuncias de las personas que no votaron, ¿cierto? Nosotros no tenemos los antecedentes de aquellos que presentaron sus constancias claro. de más de 200 kilómetros. Lo conversamos Que no hay una vez cruce, anterior. no hay cruce de datos. No hay cruce de datos entre CERVEL, Carabinero, Registro Civil, etcétera. Entonces, y ahora estamos con el tema puntual del monto de la multa. Ajá. Yo digo, independiente del monto que el legislador
establezca que nosotros tenemos como jueces que aplicar lo que el legislador nos diga. O sea, si la ley dice 0,5, ok, sí. 0,5. Si dice 0,5 a 3, será ese rango. Pero a nosotros nos preocupa la efectividad después, porque nosotros podemos aplicar los 0,5, por ejemplo, pero las personas si no pagan, tenemos que mover un tremendo aparataje y que no son efectivas muchas veces estas órdenes de reclusión a arresto. Es súper importante, perdón, lo que dice. Ayer solamente veíamos el personal de carabineros que se iban a redestinar, y uno dice, ¿vas a destinar horas carabinero para ir a buscar a una persona que no votó, no pagó, no se le llegó la notificación? No, y piense también dónde las va a dejar, que tenemos hoy día las cárceles de Escopá. Voy a llevar a la cárcel a alguien por no votar. Cuando se discutió la voluntariedad, el voto, la inscripción automática, voto voluntario, se tomaba como ejemplo precisamente que durante todo el tiempo en que existía la obligación para aquellos que estaban inscritos en los registros electorales de votar, no se podía levantar la mano para decir, mire, yo conozco un caso en que se cobró, se hizo efectiva esa. Por lo tanto, se volvió a la voluntariedad porque nunca se solucionó justamente lo que usted señala, Mirko, en el sentido de que está la sanción, pero no se hace efectiva, evidentemente, en la práctica. O sea, es muy gravoso hoy día, después que hay una orden, o sea, de detención, o sea, privar de libertad a alguien por el no cumplimiento de esto, cuando pueden haber casos que las personas sí tenían su excusa, no les llegó la carta, o sea, también hay un tema complejo. Entonces, por eso nosotros decimos, independientemente del monto que el legislador estime, debe haber un cumplimiento alternativo a esa pena. Que sea más fácil, porque todos sabemos, si el voto es obligatorio y no fuimos a votar, sabemos que estamos en deuda y la gente tiene que ser responsable. Y que en algún momento le va a saltar ese DICOM electoral, por decirlo así. Si tiene que haber alguna forma que garantice que al menos cuando vaya a celebrar algún acto, contrato, o con el Estado, o algún tema en especial, le aparezca esta multa. Mire, usted no votó, tiene una multa de 0,5, tiene que pagarla. Es mucho más efectivo. Sí, más efectivo, más eficiente, y hay alternativas como la que usted no mencionó. Mirko Bonacic Doric León es juez de policía local, es vicepresidente nacional del Instituto Nacional de Juzgado de Policía Local de Chile. Muchas gracias, Mirko. Que esté muy bien. Gracias, Mirko, muy bueno.